Más Noticias. De prensa que ofrece a esta hora el director de la policía, el general Ateortúa, acompañado con la señora ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. El balance es bien preocupante. Hasta horas de la tarde, hasta las 3, 4 de la tarde, la marcha iba absolutamente en paz. Simplemente algunos focos de violencia, salvo Cali, donde desde muy temprano se decretó el toque de queda. Pero en Bogotá, hasta los estudiantes enviaron videos limpiando las estaciones de Transmilenio y rechazando a los violentos. Después de las 5, llegaron los violentos, llegaron los vándalos, los zampones y empezaron a causar estas afectaciones. Los que estaban marchando en paz tuvieron que retirarse de ese lugar porque empezó literalmente una batalla campal, Paula. Giovanni, pues es un balance que da cuenta de cómo los focos de violencia no fueron ajenos a esta marcha, que fue pacífica en gran parte del día y también en gran parte del país. Si usted se da cuenta, han sido Cali y Bogotá los centros, los lunares, lastimosamente, donde esos desmanes todavía no se han podido controlar. Por ejemplo, nos decía el general Ateortúa en esta rueda de prensa que en Cali se encuentran en este momento alrededor de 500 menores de edad concentrados cuya función es atentar contra la fuerza pública, y hay videos que dan cuenta de que eso es así, que han rodado durante todo el día de la situación en Cali, por ejemplo. Algunas de las cifras que nos decía el director de la policía: 37 policías han resultado heridos en Cali, Bogotá, Manizales y Santa Marta. 42 civiles también resultaron afectados o fueron valorados por los sistemas de salud, la mayoría por inhalación de gases. 35 vehículos resultaron lesionados, 33 de ellos de servicio público. Una moto de la policía fue incendiada. 5 instalaciones de la policía fueron atacadas. El SMAT tuvo que hacer 56 intervenciones. 64 estaciones, óigame este dato, 64 estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas, estaciones que se pagan con sus impuestos, con mis impuestos. El Palacio de Justicia, la Alcaldía e incluso el Congreso fueron violentados, trataron de entrar estos vándalos, por lo cual tuvo que intervenir la policía. El vandalismo por el centro de Bogotá se dispersó hacia la calle 13, varios negocios fueron afectados, y en Suba, donde se presentó una situación tan delicada, fue afectada no solamente la estación de Transmilenio, sino el Gran San, el CAI de San Victorino, el Rosario, en fin, y en este momento han incendiado algunos contenedores de basura, Paula. Situaciones difíciles que persisten a esta hora, según lo ha dicho el director de la policía, la calle 26 con carrera 37, estamos hablando del sector de la Universidad Nacional, también la Plaza de Bolívar, el Palacio de Justicia y sus alrededores, y la avenida Suba con Ciudad de Cali. Allí todavía se presentan algunos conatos de disturbio. El SMAT de la policía está intentando controlar la situación, y también lo más reciente fue los saqueos que se presentaron en el CADE de Suba. Están las imágenes de cómo rompían los vidrios, entraban, robaban computadores, bicicletas y demás. Vamos a ver en la siguiente nota un resumen de cómo fue este día, entre unas marchas pacíficas que fueron ejemplares hasta las 5 de la tarde y luego el vandalismo, la violencia de siempre, que ha dejado unas cifras tremendas de destrucción y de violencia. Los analistas políticos compararon recientemente América Latina con una olla a presión a punto de explotar. Chile, Ecuador y Bolivia subieron la llama de la estufa para lograr un punto de ebullición social en esta parte del continente. Colombia, curiosamente, no se había alineado en este escenario de revueltas continuas hasta que llegó el paro nacional del 21 de noviembre. Esperamos un día con una jornada pacífica. Por supuesto, estar muy atentos a cualquier afectación, tanto para las movilizaciones como para los bogotanos que no participan. Con este optimismo hablaba el secretario de Seguridad de Bogotá en las primeras horas de la mañana. Lo hacía mientras que a muchos kilómetros de la sede gubernamental brotaban las primeras protestas, como preámbulo de un día que sería complicado. Algunos manifestantes poco consistentes en su organización intimidaron con intermitentes bloqueos a las diferentes estaciones del Transmilenio.
Finalmente, y durante toda la jornada, se sembraron en el portal de Suba. Bogotá empezaba a arder, pero no tanto como Cali, donde los encapuchados de la Universidad del Valle salieron a las calles con una buena munición de explosivos caseros. Doce policías resultaron heridos. En el oriente de la ciudad hubo saqueos. El alcalde Mauricio Armitas llamó al orden al decretar el toque de queda. Al tiempo, Bogotá se convertía en otra Cali, con más protestas y qué coincidencia en la avenida Ciudad de Cali. De un momento a otro había desmanes en Suba, en la calle 30 y en la Plaza de Bolívar, a donde confluyeron todas las marchas. La Universidad Nacional no perdió su fuero de epicentro en las revueltas de los encapuchados. Los jóvenes de la capucha escupieron la rabia social contra los portales del transporte público. En la Plaza de Bolívar hubo un intento de ingresar a la sede del Congreso. Todo era confusión. La fuerza pública y los manifestantes estaban en continuo riesgo. Un juego entre el gato y el ratón. Llegó la noche y los revoltosos tenían insomnio. En Suba quemaron unos contenedores de basura. El paro de Colombia saltó a todos los megáfonos de los medios de comunicación del mundo. Hoy nos comparan con Chile, Ecuador y Bolivia. Esa es la situación de lo que ha sido el paro en el día de hoy. Una situación que en la mañana era algo optimista, pero que en la tarde se convirtió en un asunto de orden público bien complicado. Vamos al centro de la capital de la República, aquí en Bogotá. Ahí se encuentra Chicho Giraldo, quien estuvo desplazándose en distintos puntos y en uno de los enfrentamientos entre la fuerza pública y los vándalos que trataron de entrar al Congreso, fue testigo de cómo estos vándalos se dispersaron en pequeños grupos para tratar de llegar incluso a la presidencia. Y en esos combates quedó metido un equipo de Redman Noticias, en esos enfrentamientos, mejor, entre la fuerza pública y los manifestantes. ¿Cuál es la situación a esta hora, Chicho? Hola Giovanni, buenas noches. Pues lo que pasa en este momento es una tensión que va y viene. Por momentos todo está en calma, como justo en este instante en el que estamos reportando nuevamente para ustedes, pero de repente vuelven los enfrentamientos entre las personas que han asistido a este paro y la policía y el SMAT tanto de la policía como del ejército. De un momento estos enfrentamientos se van trasladando sobre la carrera sexta por diferentes calles. En este momento estamos nosotros en la calle 12, estuvimos en la calle 11, en la 10ª y en la 9ª, allí fue donde quedamos represados como en la mitad de estos enfrentamientos. Miren, muchos estudiantes, muchas personas permanecen aquí en la protesta, en el paro nacional, y hemos estado pues registrando lo que sucede. Hay policía en diferentes sectores de acá del centro de Bogotá, personas que dicen que van a permanecer en la situación de protesta y en el paro nacional. Estos han sido algunos de los momentos que se vivieron de mucha tensión acá en el centro de Bogotá. La buena intención con que miles de estudiantes y manifestantes se unieron a la marcha en buen plan duró lo que demoraron los infiltrados y encapuchados en hacer presencia. El primer blanco muy temprano fue la estación de Transmilenio cerca del Consejo de la capital. El entusiasmo le dio paso a la tensión que comenzó a sentirse en varios sectores de la ciudad. ¡Tenemos derecho a protestar! ¡Tenemos derecho a protestar! ¡Tenemos derecho a protestar! La presencia del SMAT y las provocaciones de los agitadores no muy lejos de allí en la Universidad Nacional eran un presagio de que la jornada sería muy movida. Sin embargo, lo que se convirtió en una especie de polvorín fue la localidad de Suba, donde se registraron hacia el mediodía los disturbios más intensos.
A pesar de las insistentes peticiones de los vecinos, algunos agitadores pusieron en jaque a la fuerza pública y luego de provocar desmanes y bloquear el Transmilenio, protagonizaron enfrentamientos. Decenas de personas fueron neutralizadas por la policía. Y muchos de ellos también fueron víctimas de lo que pasó. ¡Sin violencia! Mientras tanto, en Teusaquillo, en el centro norte de la ciudad, los estudiantes lograron espantar a quienes intentaban bloquear el Transmilenio por la avenida Caracas. Y mientras avanzaban hacia la Plaza de Bolívar, la tensión crecía minuto a minuto. Poco después comenzó una multitudinaria marcha hacia el aeropuerto, que prometía desarrollarse en buen plan, pero cuando algunas personas intentaron bloquear la avenida El Dorado, se desató el caos. Paralelamente regresaron los disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde el ESMAD se enfrentó a encapuchados que los agredieron desde el interior del claustro. Cuando todos creían que el escenario no podría ser peor, vino lo inesperado. La concentración en la Plaza de Bolívar, sitio del encuentro final, se salió de madre cuando intentaron vandalizar la estatua de Bolívar, que estaba protegida con una polisombra. El momento más álgido fue cuando un grupo de personas intentó ingresar forzadamente al Capitolio por la Plaza Mosquera. Enseguida, por la cercanía con el Palacio de Nariño, se activó el protocolo de defensa previsto, pero se vieron escenas apremiantes que incluyeron agresiones a varios integrantes de la fuerza pública que integran los anillos de seguridad de la sede de la presidencia. La policía y el escuadrón móvil antidisturbios lograron finalmente contener la protesta y retomar el control de la Plaza de Bolívar, garantizando la seguridad del Capitolio y el Palacio de Nariño, donde a esta hora todavía se vive una tensa calma. Miren, nuevamente vuelven las situaciones de tensión. Mientras estábamos arriba sobre la carrera sexta, un grupo de protestantes se acercaron a nosotros a decirnos que la situación con la policía era complicada en este punto. Nos tocó acercarnos hacia este lado y en este momento ustedes lo pueden ver, están frente a frente, unos 10 metros de distancia entre los manifestantes y los integrantes acá de la policía. Es un momento de tensión que nuevamente registra Red Más Noticias. Los estudiantes o los protestantes que están acá en este momento, que se mantienen en la protesta acá en el centro de Bogotá, siguen insistiendo en tratar de bajar hacia la Plaza de Bolívar. La policía del ESMAD está acá sobre la calle que da a la entrada principal del Palacio de Justicia y ustedes pueden ver cómo ellos insisten en las arengas. La policía permanece de este lado y nosotros estamos acá tratando de resguardarnos, tratando de permanecer seguros, tratando de alejarnos. Acá nos está diciendo la policía que tengamos una distancia porque la situación puede en cualquier momento pues subirse nuevamente de nivel, ponerse una situación nuevamente tensa. Miren, hacia este lado vamos a girar nuevamente sobre la carrera séptima. Miren, nuevamente vienen fuertemente los motorizados del ESMAD, van a corren los manifestantes nuevamente hacia allá. Esa es la situación que permanece continuamente acá en el centro de Bogotá. La tensión va y viene. Los manifestantes tratan de volver hacia la Plaza de Bolívar a tratar de tomar algunas de las entidades que están en este sector y la policía nuevamente tiene que tratar de alejarlos y así es lo que continuamente está pasando. Situación que se repite sobre la carrera sexta, sobre la carrera séptima y sobre las calles 10, 11, 12 y sucesivamente para que todo este sector viva lo que les comento, una situación muy tensa. Miren ustedes en el suelo los escombros, piedras, ladrillos, basura por todo lado. Hay bastantes daños en este sector de la ciudad y lo que les digo, la tensión se siente bastante en el ambiente. Hacia el lado de allá, hacia la carrera séptima, hacia el sur, se puede ver más integrantes de la policía que en estos momentos tienen al parecer
detenidas a varias personas, hablan allí con varias personas que podrían haber resultado involucrados en hechos pues delictivos acá en este sector. Incluso sobre la carrera quinta con calle 11, varios de los integrantes de la policía se tuvieron que desplazar rápidamente hasta allí porque al parecer trataron de saquear varios de los almacenes de este sector de la capital. Comercio que en lo general está lleno como de joyerías y que tiene mucha relación con este tipo de productos y de comercio. Esto es lo que está sucediendo, miren, esto es lo que está sucediendo, escuchemos. Por amor de sus hijas, vaya a la casa, señor. Vaya a la casa, señor. Aquí ya no tiene nada que hacer. Pero es yo ahorita. Y mañana, pero mañana, o sea, hoy no, mañana, pasado mañana, su merced como por el amor que usted le tiene a sus hijas, vaya a la casa, vaya nomás, listo, ya todo respeto, hacernos llegar ahí. Miren, esto es lo que sucede, el policía le está aconsejando a esta persona que se regrese ya para la casa, que ya las protestas por hoy terminaron, pero ellos insisten en permanecer en este sector, y lo que les digo, esto lo que hace es que la situación de tensión vaya y vuelva. Incluso nosotros alcanzamos a registrar momentos antes de estar emitiendo en directo para ustedes, varios agentes de policía llevaban detenidos en sus motocicletas a personas que aparentemente resultaron involucradas en estos hechos delictivos acá, en estos hechos de desmanes en el centro de la ciudad y sobre todo de saboteo. Los gases lacrimógenos van y vuelven también a medida que estos eventos de tensión pues permanecen en el centro de la capital, desde donde nosotros vamos a seguir reportándole, Giovanni, a ustedes esta información con la cámara de Julio Valle y con Larry como asistente. Información para ustedes en Red Más Noticias, Juan Carlos Giraldo. Esa es la información, Paula, de lo que está pasando en este momento. Es muy delicada, además fuimos testigos de excepción de lo que está pasando. Un juego del gato y el ratón. Llegan los manifestantes, se acercan a donde están los periodistas, a donde está la policía, tratan de agredir, llega la policía y los dispersa. Es lo que está pasando en el centro. No se quieren ir. Esos ya no son manifestantes, son vándalos, lo que queda ahí. Los ánimos no se tranquilizan, Giovanni, ahí en el centro de la ciudad. Dice que quieren regresar a la Plaza de Bolívar, que recordemos que era el punto de concentración de todas esas marchas que salían por diferentes rutas. Llegaban allí y la idea era hacer como un pedido en masa, ¿no?, al gobierno de todas sus reivindicaciones, pero esto no se pudo porque llegaron los violentos, tocó evacuar y la gente que realmente sí estaba manifestando, pues lo que hizo fue retirarse. Hay otro punto delicado en Bogotá y tiene que ver con lo que está pasando en la Universidad Nacional. Ahí también se concentraron desde las 4 o 5 de la tarde y ahí fue donde se presentaron las mayores acciones vandálicas contra Transmilenio. Ya lo decía el informe que dio la Policía Nacional hace apenas unos instantes, que se lo llevamos a ustedes aquí por Red Más Noticias. 5 instalaciones de la policía afectadas y oiga esto, Paula, que da mucha tristeza. 64 estaciones de Transmilenio fueron vandalizadas. 64 estaciones de Transmilenio que mañana, cuando la gente trate de utilizarlas, las va a encontrar destruidas. Están las imágenes de lo que ha pasado allí en este sector de la Universidad Nacional, donde los vándalos llevan horas tratando a como de lugar de destruir las instalaciones de esta estación de Transmilenio. Con piedras, la patean, quieren dañarla como de lugar, como ven que no han podido, entonces han levantado las rejas porque la estación estaba cerrada y han ingresado en algunos puntos de las estaciones de Transmilenio que han sido vandalizadas, incluso han entrado a robar el dinero que estaba allí en las taquillas. Y es que mire, Giovanni, la situación del transporte público ha sido el más afectado. De las 138 estaciones que tiene Transmilenio en Bogotá, solamente 8 pudieron operar hoy, 130 totalmente paralizadas. Es que prácticamente la ciudad estuvo desolada hoy, Paula. La gente que salió a marchar se encontró con una ciudad prácticamente paralizada. Vamos a Cali, porque en Cali desde muy temprano se tomaron decisiones sobre lo que estaba pasando. Cuando el alcalde Armitage vio que había movilizaciones violentas, enfrentamientos con la policía, actos vandálicos y robos, decidió decretar el estado de toque de queda, que ya está en operación. Sí, son las 7 de la noche, 33 minutos, ya está en operación en Cali. Me comunico con Andrea Sarria, que desde muy temprano en la madrugada ha seguido esta situación en el Valle del Cauca. André, buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
Giovanni, buenas noches para usted y para todos los televidentes. Nosotros a esta hora nos encontramos a las afueras de la sede de los bomberos voluntarios de Cali. Esto es en la avenida Tercera Norte. Un día común a esta hora, aunque ha bajado un poco el flujo tanto de personas como de vehículos, sin embargo sí, hay mucha gente yendo a sus casas, saliendo de las instituciones universitarias que quedan en la zona, los vehículos, el servicio del mío. Como ustedes están viendo, no hay movimiento, no hay vehículos. Muy poca gente está a esta hora en la calle, cuando pues ya se han cumplido más de 32 minutos de este toque de queda que decidieron finalmente la administración municipal aplicar ante los problemas de orden público de gravedad que se han estado registrando en las últimas 4 horas aquí en la capital del Valle. Giovanni, estamos hablando de una situación muy crítica hacia el oriente de la ciudad. A esta hora la situación más crítica se encuentra en el sur, en este caso en varios conjuntos residenciales de barrios como el Caney, como Valle del Lili y otras zonas de allí del sur de la ciudad, donde incluso, Giovanni, la situación es tan delicada que la gente en estos apartamentos ha decidido armarse y defender sus conjuntos residenciales de personas y de gente que ha llegado allí en motos a merodear estas zonas. Por supuesto, la policía está haciendo patrullaje, la policía está en la zona, pero está atendiendo varios puntos a la vez, por lo tanto, parte de su accionar, pues, de alguna u otra manera se ve limitado. Pero a esta hora, digamos que se está cumpliendo en más de un 95% el toque de queda aquí en Cali, que va a ir por ahora hasta las 6 de la mañana. Giovanni, esto sí durante la noche y la madrugada se logra controlar la situación. Pero ¿qué fue lo que pasó aquí en la ciudad? Pues en el siguiente informe les contamos, Giovanni. A Cali llegaron por lo menos 795 policías más para reforzar la seguridad ante los graves desmanes desencadenados por algunas personas tras la protesta pacífica que protagonizaron más de 20.000 caleños este jueves. No vamos a permitir que la ciudad quede secuestrada por unos pocos vándalos y unos pocos delincuentes. La policía fue gravemente atacada en algunos barrios y en otros tuvo que realizar fuertes operativos para detener las acciones vandálicas. Que les caiga todo el peso de la ley, de manera que a partir de las 7 de la noche ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido. El paro nacional inició de madrugada con bloqueos esporádicos por conductores en el norte de Cali y estudiantes y encapuchados en el sur, donde vandalizaron centros comerciales, estaciones y buses del Mío, dañaron semáforos y cámaras de fotomultas. Las autoridades no pudieron reconocerlos porque estaban con capuchas. La idea es, pues, digamos, mantener también como el orden, ¿cierto? Sin embargo, digamos que eso también es algo que, pues, nosotros no somos tampoco policías ni nada para estar como regulando a compañeros o incluso, pues, gente que también se cubre el rostro para protegerse. El daño en bienes públicos se repitió en el oriente de la ciudad, donde otro grupo de jóvenes dañó otra fotodetección. No hubo servicio de transporte público y los saqueos y robos se cometieron en más de 15 negocios entre panaderías, almacenes de ropa, compraventas y centros comerciales. Cuando ya terminaba la concentración en el CAN, un conato de pelea entre jóvenes terminó en una desbandada e intervención del SMAT con gases lacrimógenos. La policía pidió apoyo a por lo menos 288 militares. Además de la vigilancia aérea que se intensificó, se levantó el pico y placa para todos los vehículos para que los ciudadanos pudieran moverse por toda la ciudad, que en algunos puntos estuvo bloqueada durante todo el día. Tampoco habrá clases en colegios públicos este viernes 22 de noviembre. El balance de heridos y fallecidos aún no ha sido consolidado, pero de los uniformados con lesiones se cuentan más de 15. Pues muy delicada la situación, digamos que cuando inició esta jornada de movilización en la ciudad de Cali no se esperaba que termináramos con un toque de queda y con una situación de orden público tan complicada. Entre otras cosas a resaltar, hay que mencionar que fueron más de 20.000 personas las que sí salieron a marchar pacíficamente. Y mientras a un policía varios manifestantes tuvieron que ayudarlo porque lo terminaron hiriendo con una piedra y ellos lo ayudaron a levantarlo para evitar que otros manifestantes que estaban haciendo actos vandálicos lo agredieran, pues en otro punto de la ciudad un paramédico del Cuerpo de Bomberos de Cerritos pues terminó lesionado cuando fue agredido por manifestantes cuando iba entrando a la ciudad de Cali. Él hasta ahora, digamos, está siendo acompañado por los bomberos de Cali en todo este proceso y está aquí en la ciudad precisamente pues esperando que termine toda esta jornada del toque de queda. Nosotros pues nos quedamos con esta imagen que yo quiero que ustedes se queden con esta imagen, Giovanni, y es la estación, en este caso esta es la estación de Versalles, una de las movidas aquí en este
en esta zona norte de la ciudad, la avenida Tercera Norte, y pues así se encuentra a esta hora, cuando en un día común pues son cientos los pasajeros que se movilizan por allí. El toque de queda entonces sigue y nosotros estaremos muy atentos a qué pasa en este transcurso de la noche y si la policía pues logra finalmente controlar la situación. Giovanni, esto del reporte, Andrea Sarria, Red Más Noticias en Cali. Gracias, Andrea. En un rato volvemos otra vez con usted para hacer otro reporte más adelante. Vamos hasta las 9 de la noche en esta emisión especial de Red Más Noticias de lo que ha sucedido en Bogotá, lo que ha sucedido en Cali, en Popayán, con estos fuertes disturbios. Vamos a volver a hablar de lo que pasó en la capital de la República, donde hubo una serie de episodios bien delicados, hechos vandálicos. En Suba la situación es muy delicada, en la Plaza de Bolívar y también en los alrededores de lo que se conoce aquí en Bogotá como la Ciudadela Universitaria, que son el vecindario que está circundando la Universidad Nacional. Sí, señor, uno de los puntos más difíciles de este día, incluso estaba bloqueado el paso vehicular justamente por los desmanes a la estación de Transmilenio que se encuentra allí. Nuestro compañero Mario Villalobos está ya con nosotros. Mario, la situación ya está más tranquila. ¿Qué está pasando hasta ahora? Buenas noches. Hola Paula, Giovanni, buenas noches, los saludo efectivamente desde la carrera 30, calle 45, esquina aquí, justo enfrente de la entrada principal de la Universidad Nacional. Poco a poco la fuerza pública, el ESMAD, ha tomado control no solamente de la entrada de la universidad, sino que ha restablecido el flujo vehicular hacia el norte por la carrera 30. Vamos a mostrarles lo que está pasando. Cerca de las 6 de la tarde sonaron las alarmas que indicaban el proceso de evacuación de todas las personas, de las pocas personas que estaban al interior, para que se procediera a la llegada del escuadrón móvil antidisturbios, la fuerza de choque del ESMAD. En este momento ya lograron controlar la entrada de la universidad, la principal. Sin embargo, desde las 6:30 de la tarde están siendo repelidos desde el interior por encapuchados armados de cócteles molotov que han sido lanzados. Exactamente 6 tanquetas de las que ustedes están apreciando han ingresado para poder controlar a las personas que están protestando de manera violenta al interior de la universidad, pero el ESMAD ha logrado controlarlo, ya ha hecho circular a la gente de norte hacia sur. No está restablecido el paso, pero sí está restablecido de sur a norte el paso vehicular. La estación de Transmilenio que sirve aquí a la ciudad universitaria está suspendida, así como el tráfico de ese servicio por toda la carrera 30. En ese instante hay cerca de 25 hombres del ESMAD reforzando a una serie de compañeros que ingresaron en búsqueda de las personas que habían empezado a atacar a la fuerza pública. Ya los vecinos, por supuesto, están recogidos en su casa, el comercio cerró desde muy temprano y algunas de las personas que están aquí tratando de regresar a sus casas están regresando de manera pacífica y paulatina cerca de la calle 26 o cerca de la calle 53 para efectos de poder buscar un modo de llegar a casa. Los estudiantes aquí han denunciado, por supuesto, un exceso del trabajo del ESMAD, de alguna manera exceso de fuerza a la hora de tratar de ingresar, pero hemos sido también testigos de cómo han sido atacados los hombres del escuadrón móvil antidisturbios desde el interior de la universidad. Los estudiantes hacen hincapié en que por supuesto se trata de una protesta pacífica y que son unos pocos los que están al interior de la universidad causando disturbios. Esta es la información que les podemos entregar por ahora. Dentro de pocos minutos se seguirá haciendo apoyo helicoportado porque con haces de luz provenientes de un helicóptero se están tratando de ubicar a las personas que están protagonizando estos disturbios, pero como les contábamos, el ESMAD ya retomó control de la entrada de la calle 45 y hay flujo vehicular normal en el sentido sur-norte por la carrera 30. Paula, Giovanni. Mario, muchas gracias. Entonces reiteramos esta información. De sur a norte ya hay flujo vehicular en la carrera 30 y en el sector de la Universidad Nacional, donde vemos como la fuerza pública poco a poco pues pudo ya retomar el control. Giovanni, otro de los puntos más difíciles, lo hemos dicho durante toda esta transmisión de esta jornada de paro de hoy en Bogotá. Y otro de los puntos es Suba, Paula. Tal vez fue el primero en Bogotá que empezó a salirse de control. Desde muy temprano, ¿no? Desde muy temprano, ¿cómo no? Allá está Alex Gómez, nuestro periodista, porque incluso a esta hora están quemando algunas canecas con residuos, con basura. Ese ha sido el punto que durante todo el día ha estado prácticamente fuera de control. El Transmilenio no pudo funcionar, jamás lo pudieron, la policía tratar de desbloquear por parte de los manifestantes. Alex, buenas noches. ¿Cuál es la situación en este momento? Sí, te escucho. Muy buenas noches, nosotros seguimos aquí en el portal de Suba, en el norte de la capital del país.
Hace pocos minutos tuvimos que resguardarnos en el portal de Suba debido a la intensidad de los disturbios que todavía avanzan en este punto de la capital, más exactamente en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba. Ustedes pueden observar al fondo los gases lacrimógenos y pueden observar al fondo también las fogatas que aún persisten. Incluso ustedes pueden ver en estos momentos que algunos de los ciudadanos que se permanecían en este punto tienen que replegarse debido a que los gases lacrimógenos ya están llegando hasta este punto en donde nosotros nos encontramos. También algunos ciudadanos nos han dicho que en el CADE han ocurrido algunos saqueos y algunas vandalizaciones y ustedes pueden ver en estos momentos el paso de una tanqueta de la policía y ustedes pueden ver también la manera en que algunos manifestantes han cruzado una barricada enfrente de nosotros, lo cual indica que los bloqueos en este punto de la capital del país van a continuar. La situación sigue siendo muy tensa aquí en Suba y nosotros estaremos muy pendientes a lo que siga ocurriendo aquí en este punto de la capital. El 21N no pasó invicto ni pudo ser la única jornada de manifestaciones sin desmanes ni disturbios que se ha desarrollado en Bogotá. Suba desde tempranas horas de la mañana era foco de atención por lo que parecía inevitable. Las imágenes hablan por sí solas y parecieran reflejar que el espíritu de las manifestaciones en varias regiones de Latinoamérica hizo mella en Bogotá. El detonante del tono contencioso en las avenidas principales de una de las localidades más grandes de la capital fue el bloqueo de las mismas por parte de varios manifestantes. ¡Sin violencia! Con contenedores e improvisadas barricadas, el tráfico vehicular quedó completamente detenido. Remueva las barricadas. Ciudadanos comenzaron a caminar sobre las vías en busca de transporte. El paso de las horas jugó en contra porque se fue elevando la tensión. La intersección de la avenida Suba con Ciudad de Cali se convirtió en una batalla campal que se rehusaba a finalizar. La presencia del SMAT avivó la fuerza de los enfrentamientos. Manifestantes arrojaban adoquines y piedras mientras eran contenidos con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras que momentáneamente apaciguaban las fricciones. El portal de Suba de Transmilenio sintió con fuerza la furia de los manifestantes. Y ni las bicicletas ni el cajero de esas instalaciones se salvaron del caldeado ambiente que acompañó la jornada de paro. Y como si se tratase de tener un símbolo físico que reflejara lo enardecido del ambiente durante la jornada en Suba, fueron incendiadas varias canecas en las principales vías de esa localidad. Un 21 de noviembre que pasa a la historia para el país y que deja imágenes que ya dan la vuelta al mundo. Nosotros seguiremos muy pendientes a la situación que ocurra aquí en el portal de Suba, en el norte de la capital, con disturbios que a esta hora persisten en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba. Giovanni. Muchas gracias, Alex, y muchas gracias también por ese valor que ha tenido usted y todo el equipo de periodistas de Redman Noticias que desde muy temprano han estado en las calles, que han tenido inhalación de gases lacrimógenos, que han tenido que tener incluso asistencia, porque ha sido una jornada bien fuerte lo que ha pasado hoy en Bogotá, que ha pasado también en Cali, Paula. A esta hora, Giovanni, tenemos también registro de otra forma de protesta, los cacerolazos. Se están sintiendo en diferentes partes de la ciudad y bueno, tenemos aquí el registro para ustedes de uno que está sucediendo a esta hora aquí en el sector de la Macarena, que es donde están ubicadas las instalaciones de nuestro canal. Esto pasa a esta hora. Cacerolazos en estos momentos en las torres del Parque Central Bavaria. La gente sigue protestando, sigue insatisfecha. Estamos protestando.
Pues estas son las imágenes de lo que ha dejado esta protesta en la mañana pacífica, pero después derivó en esto, en hechos de vandalismo, de violencia, en hechos que son materia de investigación ya por parte de las autoridades. Este es un panorama que les hemos hecho en estos 48 minutos, un poco más, desde que iniciamos con la intervención de la señora ministra del Interior, contando el balance de lo que era esta jornada de saqueos, de violencia, en lo que terminó una marcha que inició siendo bastante significativa, bastante pacífica. Pues en esto van las cosas. Vamos a un corte comercial y ya regresamos. Las 7 de la noche, 52 minutos. Y en la mañana también se registró un hecho de alteración del orden público bien delicado. Sucedió en la zona de frontera, muy cerca a Cúcuta, donde un camión con un número significativo de gases, de cilindros de gas, fue hurtado y llevado hacia la zona de frontera, presumiblemente hacia Venezuela. Ligia Bejarano tiene toda la información. Ligia, ¿qué fue lo que pasó y qué se sabe hasta ahora? Hola, buenas noches. Un hecho puso en alerta hoy a las autoridades en norte de Santander. Se trata del robo de más de 200 cilindros de gas de una empresa reconocida de la región, que eran trasladados en el área rural del municipio de Tibú, en el vehículo que fue interceptado por unos hombres armados que procedieron a hurtar estos cilindros de gas. Las autoridades de inmediato desplegaron todo un dispositivo para evitar que sean utilizados, especialmente en hechos violentos en contra de la fuerza pública. 269 cilindros de gas fueron hurtados en la vía que comunica a Cúcuta con Tibú, en el Catatumbo. Hombres armados se llevaron el camión luego de abandonar en la vía al conductor. En zona rural de Petrolia, manifiesta el conductor que fue interceptado por dos individuos en una motocicleta, lo obligaron a descender del vehículo. Inmediatamente se produjo el hecho, las autoridades generaron las alertas en la zona para evitar acciones violentas con la utilización de las pipetas de gas que fueron robadas. Estamos a la espera si va a identificar si es delincuencia común o son los GAOR que delinquen en esta jurisdicción para posteriormente utilizar estos elementos para atacar a la fuerza pública. Mientras tanto, en Cúcuta las marchas fueron multitudinarias y se llevaron a cabo con normalidad. Fueron 3 los puntos donde hoy se dieron muy temprano cita a los cucuteños para iniciar las movilizaciones, que finalmente tuvieron una concentración en el Parque Santander, en pleno centro de la ciudad de Cúcuta. Al menos 8.000 personas participaron de estas marchas. También en Ocaña y en Pamplona se llevaron a cabo estas movilizaciones de este paro nacional. Desde Cúcuta, informó Ligia Bejarano para Red Más Noticias. Esto es la jornada de paro, lo que nos ha dejado, por un lado, unas marchas legítimas de muchísimas personas que salieron a las calles, Paula, temprano, que nos ilusionaron muy temprano con buen ejemplo de algunos estudiantes que incluso limpiaron estaciones de Transmilenio, que se manifestaron en paz con expresiones artísticas. Y la otra cara, la de los vándalos de siempre, que aparecen atropellando incluso a los mismos estudiantes, enfrentándose a la policía, generando un ambiente de caos que se extiende a esta hora a ciudades como Bogotá y como Cali. Pues en Cali la situación, como usted lo decía, ha sido tan difícil como también lo ha sido en Bogotá. Les hablábamos del toque de queda que fue decretado por la alcaldía de esa ciudad a partir de las 7 de la noche, y a esta hora continúan algunos focos de violencia, por ejemplo, en el centro de la capital, en Ciudad Bolívar, aquí, mejor en la Plaza de Bolívar, aquí un recuento de lo que ha sido esta difícil jornada para el país. Los analistas políticos compararon recientemente a América Latina con una olla a presión a punto de explotar. Chile, Ecuador y Bolivia subieron la llama de la estufa para lograr un punto de ebullición social en esta parte del continente. Colombia, curiosamente, no se había alineado en este escenario de revueltas continuas hasta que llegó el paro nacional del 21 de noviembre. Esperamos un día con una jornada pacífica.
Por supuesto, estar muy atentos a cualquier afectación, tanto para las movilizaciones como para los bogotanos que no participan. Con este optimismo hablaba el secretario de Seguridad de Bogotá en las primeras horas de la mañana. Lo hacía mientras que a muchos kilómetros de la sede gubernamental brotaban las primeras protestas, como preámbulo de un día que sería complicado. Algunos manifestantes poco consistentes en su organización intimidaron con intermitentes bloqueos a las diferentes estaciones del Transmilenio. Finalmente, y durante toda la jornada, se sembraron en el portal de Suba. Bogotá empezaba a arder, pero no tanto como Cali, donde los encapuchados de la Universidad del Valle salieron a las calles con una buena munición de explosivos caseros. Doce policías resultaron heridos. En el oriente de la ciudad hubo saqueos. El alcalde Mauricio Armitas llamó al orden al decretar el toque de queda. Al tiempo, Bogotá se convertía en otra Cali, con más protestas y qué coincidencia en la avenida Ciudad de Cali. De un momento a otro había desmanes en Suba, en la calle 30 y en la Plaza de Bolívar, a donde confluyeron todas las marchas. La Universidad Nacional no perdió su fuero de epicentro en las revueltas de los encapuchados. Los jóvenes de la capucha escupieron la rabia social contra los portales del transporte público. En la Plaza de Bolívar hubo un intento de ingresar a la sede del Congreso. La tarde avanzó y las noticias no fueron alentadoras. Entre los uniformados hubo varios lesionados. Todo era confusión. La fuerza pública y los manifestantes estaban en continuo riesgo. Un juego entre el gato y el ratón. Llegó la noche y los revoltosos tenían insomnio. En Suba quemaron unos contenedores de basura. El paro de Colombia saltó a todos los megáfonos de los medios de comunicación del mundo. Hoy nos comparan con Chile, Ecuador y Bolivia. Y mucha atención que en este momento habla el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Vamos en directo a la alcaldía. Delincuenciales alrededor del Supercade en Suba, donde también ha habido algo de saqueos, pero que esperamos vamos a estar controlándolos muy pronto. Hubo daños importantes. Se dañaron 56, se vandalizaron 56 de las 138 estaciones de Transmilenio. Se vandalizaron 50 buses del CIP, de los azules, y 16 buses rojos. Los manifestantes o vándalos que entraron al portal de Suba cometieron un acto todavía más miserable, que fue robar decenas de bicicletas que estaban en el portal de Suba, que pertenecen a ciudadanos de bajos ingresos en su inmensa mayoría. También se hizo un intento de saqueo en la Cinemateca Distrital, en la Plaza de Bolívar. Yo mismo pude observar, estaba en la alcaldía, cómo hicieron daños graves al edificio de la alcaldía, del Palacio de Justicia. También intentaron ingresar al Congreso, a la escultura de Bolívar, a la que le estaba haciendo un trabajo también, le hicieron
todo el monumento, el trabajo que se estaba haciendo de iluminación, lo destruyeron. En fin, los daños que se ocasionaron suman varios miles de millones de pesos, sin contar con los daños que también le generaron a establecimientos privados y a personas particulares, y sin contar con el enorme costo para la ciudad de los perjuicios, porque muchísimas personas no pudieron ir a trabajar, y obviamente la única manera de lograr que una sociedad progrese es que haya más inversión, que genere empleo y progreso, y este tipo de actos, por supuesto, hace a nuestra ciudad menos atractiva para los inversionistas nacionales o extranjeros, y por lo tanto causa desempleo y causa pobreza, y eso también es lamentable. Ahora bien, yo sí quiero decirle a todos los ciudadanos que somos muchos más, infinitamente más los buenos ciudadanos que esa minoría de delincuentes. Yo los invito a que mañana salgamos, limpiemos nuestra ciudad y construyamos esa ciudad que todos queremos construir. Yo los invito a que seamos constructivos, a que le ganemos a esas minorías. Hay unas minorías organizadas que claramente quieren destruir. Nosotros, la inmensa mayoría de los ciudadanos buenos, salgamos a no dejar que desbaraten, a no dejar que destruyan, y más bien a construir esa ciudad que esa inmensa mayoría que somos los buenos ciudadanos vamos a hacer. También quiero... Ese es el balance del alcalde mayor de la capital de la República, Enrique Peñalosa, sobre los destrozos, lo que ha pasado hoy en Bogotá. Vamos a la Plaza de Bolívar, uno de los focos más difíciles hoy de vandalismo y de violencia después de la marcha. Allá se encuentra Chicho Giraldo, que se ha quedado atrapado por lo menos en 3 enfrentamientos entre la fuerza pública y algunos manifestantes que todavía permanecen ahí, intentando permanecer o volver otra vez al foco de la Plaza de Bolívar. Chicho, ¿cuál es la situación en este momento? Giovanni, buenas noches. Pues en este momento acá en la Plaza de Bolívar es de total tranquilidad. Sin embargo, déjeme mostrarle cómo quedó la Plaza de Bolívar. Hay muchos desastres, muchos daños en este punto de la ciudad, en este punto del centro de la capital. Hacia el lado mío, hacia el lado derecho, el Palacio de Justicia quedó completamente repleto de grafitis. Las vallas que habitualmente se ponen para evitar que los manifestantes entren hasta este punto a hacer daños quedaron todas destrozadas en el suelo. Las calles están destrozadas. Hacia el lado del Congreso de la República también hay demasiados daños que se hicieron. Por ejemplo, la Estatua de Bolívar quedó bastante afectada por los daños que se hicieron en esta zona. Y hacia la parte de arriba del oriente, las montañas de la ciudad de Bogotá, pues también hay muchos daños que en este momento se están evaluando. ¿Qué está pasando concretamente en este momento, Giovanni? El coronel de la policía está haciendo un balance sobre los daños que se registraron en todo este sector del centro de Bogotá. La buena intención con que miles de estudiantes y manifestantes se unieron a la marcha en buen plan duró lo que demoraron los infiltrados y encapuchados en hacer presencia. El primer blanco muy temprano fue la estación de Transmilenio cerca al Consejo de la capital. El entusiasmo le dio paso a la tensión que comenzó a sentirse en varios sectores de la ciudad. ¡Tenemos derecho a protestar! ¡Tenemos derecho a protestar! ¡Tenemos derecho a protestar! La presencia del ESMAD y las provocaciones de los agitadores no muy lejos de allí, en la Universidad Nacional, eran un presagio de que la jornada sería muy movida. Sin embargo, lo que se convirtió en una especie de polvorín fue la localidad de Suba, donde se registraron hacia el mediodía los disturbios más intensos. A pesar de las insistentes peticiones de los vecinos, algunos agitadores pusieron en jaque a la fuerza pública y luego de provocar desmanes y bloquear el Transmilenio, protagonizaron enfrentamientos.
Decenas de personas fueron neutralizadas por la policía. Y muchos de ellos también fueron víctimas de lo que pasó. ¡Sin violencia! ¡Sin violencia! Mientras tanto, en Teusaquillo, en el centro norte de la ciudad, los estudiantes lograron espantar a quienes intentaban bloquear Transmilenio por la avenida Caracas. Y mientras avanzaban hacia la Plaza de Bolívar, la tensión crecía minuto a minuto. Poco después comenzó una multitudinaria marcha hacia el aeropuerto, que prometía desarrollarse en buen plan, pero cuando algunas personas intentaron bloquear la avenida El Dorado, se desató el caos. Paralelamente regresaron los disturbios en inmediaciones de la Universidad Nacional, en donde el ESMAD se enfrentó a encapuchados que los agredieron desde el interior del claustro. Cuando todos creían que el escenario no podría ser peor, vino lo inesperado. La concentración en la Plaza de Bolívar, sitio del encuentro final, se salió de madre cuando intentaron vandalizar la estatua de Bolívar, que estaba protegida con una polisombra. El momento más álgido fue cuando un grupo de personas intentó ingresar forzadamente al Capitolio por la Plaza Mosquera. Enseguida, por la cercanía con el Palacio de Nariño, se activó el protocolo de defensa previsto, pero se vieron escenas apremiantes que incluyeron agresiones a varios integrantes de la fuerza pública que integran los anillos de seguridad de la sede de la presidencia. La policía y el escuadrón móvil antidisturbios lograron finalmente contener la protesta y retomar el control de la Plaza de Bolívar, garantizando la seguridad del Capitolio y el Palacio de Nariño, donde a esta hora todavía se vive una tensa calma. Bueno, en este momento lo que vemos al fondo sobre todo el centro de la Plaza de Bolívar es la reunión del dispositivo de seguridad, las órdenes que se van a dar. Este dispositivo de seguridad se va a mantener hasta tanto no se vayan todas las personas que permanecen alrededor, manifestantes que quieren volver a tomar la Plaza de Bolívar, que quieren regresar hasta este punto de la ciudad. ¿Y qué es lo que está pasando más arriba? Vamos a girar rápidamente para acá para que ustedes observen. Hacia la parte alta de la montaña, a la parte oriental de este punto de la ciudad, permanecen muchas personas que quieren tratar de bajar aquí nuevamente hacia la Plaza de Bolívar, y como lo ven hacia allá al fondo, pues permanecen los dispositivos de seguridad. Eso es lo que en este momento ocurre, y por supuesto estaremos muy pendientes para continuar llevándole la información a todos ustedes. Regreso con usted, Giovanni Estudio, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Muchas gracias, Chicho. Paula, si usted vio las imágenes que nos mostraba Chicho hace un momento, llegó el ejército. Sí, claro, ahí está el ejército. Ahí están las tropas del ejército que ya llegaron a la Plaza de Bolívar. El próximo reporte será sobre las 10 de la noche. Y una noticia adicional, el alcalde dice que no va a decretar el toque de queda en Bogotá. En Cali sí se decretó, pero en Bogotá no, es lo que ha dicho el alcalde mayor. De acuerdo, esa medida no se va a tomar aquí en la capital de la República, y tenemos actualización ahora nuevamente con Alexander Gómez, que sigue allí en la avenida Suba con avenida Ciudad de Cali, como les contábamos, uno de los puntos más difíciles desde la madrugada de hoy. Allí comenzaron los bloqueos, se han presentado incendios, ha habido enfrentamientos con el ESMAD y ha sido una situación realmente complicada. Actualícenos, Alex, cómo están las cosas a esta hora. ¿La situación está mejor? ¿Sigue todavía el caos? Buenas noches, pues a esta hora sigue tensa la situación en este punto de la capital, en el portal de Suba, en donde persiste el bloqueo, y al fondo, en la avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, continúan los desórdenes y los enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. Nosotros hace algunos momentos intentamos acercarnos, pero fuimos objeto de algunas intimidaciones por parte de los manifestantes, por eso no nos pudimos acercar más. Hay que decir que en este momento la policía está protegiendo el portal de Suba, ya que algunos marchantes han intentado vandalizarlo nuevamente, como lo hicieron en horas de la tarde. También hay que decir que en este punto, en la entrada vehicular del portal de Suba, permanecen también algunos manifestantes quienes protestan de manera pacífica e insisten en la protesta pacífica
pacífica, pero también han denunciado que han sido objeto de abusos de autoridad por parte de el ESMAD, que en ocasiones también ha llegado a este punto de la capital de la República. Nosotros seguiremos muy atentos a lo que pase y a cómo se siga desarrollando la situación aquí en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá. Es información con Alexander Gómez para Red Más Noticias. El 21N no pasó invicto ni pudo ser la única jornada de manifestaciones sin desmanes ni disturbios que se ha desarrollado en Bogotá. Suba desde tempranas horas de la mañana era foco de atención por lo que parecía inevitable. Las imágenes hablan por sí solas y parecieran reflejar que el espíritu de las manifestaciones en varias regiones de Latinoamérica hizo mella en Bogotá. El detonante del tono contencioso en las avenidas principales de una de las localidades más grandes de la capital fue el bloqueo de las mismas por parte de varios manifestantes. Con contenedores e improvisadas barricadas, el tráfico vehicular quedó completamente detenido. Remueva las barricadas, remueva las barricadas. Ciudadanos comenzaron a caminar sobre las vías en busca de transporte. El paso de las horas jugó en contra porque se fue elevando la tensión. La intersección de la avenida Suba con Ciudad de Cali se convirtió en una batalla campal que se rehusaba a finalizar. La presencia del ESMAD avivó la fuerza de los enfrentamientos. Manifestantes arrojaban adoquines y piedras mientras eran contenidos con gases lacrimógenos y bombas aturdidoras que momentáneamente apaciguaban las fricciones. El portal de Suba de Transmilenio sintió con fuerza la furia de los manifestantes. Y ni las bicicletas ni el cajero de esas instalaciones se salvaron del caldeado ambiente que acompañó la jornada de paro. Y como si se tratase de tener un símbolo físico que reflejara lo enardecido del ambiente durante la jornada en Suba, fueron incendiadas varias canecas en las principales vías de esa localidad. Un 21 de noviembre que pasa a la historia para el país y que deja imágenes que ya dan la vuelta al mundo. Y mucha atención porque a esta hora en distintas calles de la capital de la República, en Bogotá y en otras ciudades, está pasando esto, un cacerolazo. Escuchen. Cacerolazos. Eso es lo que está pasando en algunas zonas de Bogotá, Paula, y en algunas ciudades. Ciudadanos con cacerolazo, protestando, no sabemos cuál sea la razón, si uniéndose a las razones del paro o están protestando contra toda esta violencia que se generó hoy, no lo sabemos, pero en varias regiones del país y en Bogotá se está escuchando un fuerte cacerolazo. Es una manera de protestar pacíficamente. Otra forma de protesta muy usada en diferentes lugares del mundo por medio de las redes sociales, Giovanni, de lo que se sabe, se hizo esta convocatoria y a partir de las 7 de la noche, después de que ya fue difundida a través de estos nuevos medios, pues empezaron a darse los cacerolazos en el sector de La Macarena, en el sector de Chapinero. Esto es lo que tiene que ver con Bogotá y como usted lo decía, pasa también a esta hora en otras ciudades del país. Y estas son imágenes de lo que está sucediendo a esta hora en la Universidad Nacional de Colombia. Todavía siguen los disturbios, siguen los manifestantes, lo mismo está pasando en Suba. Vamos a Cali, si le parece, Paula, para ver qué es lo que está pasando allá, en donde ya hay un toque de queda. Andrea Sarria, buenas noches, vuelvo con usted. ¿Cuál es la situación en este momento? Buenas noches, Giovanni. Nosotros a esta hora los saludamos desde el puesto de mando unificado en la Policía Metropolitana de Cali. Aquí hay que mencionar que están todas las autoridades del gobierno departamental y municipal, las fuerzas militares, la policía y otras instituciones como la Fiscalía y la Personería. Están evaluando la situación complicada a esta hora todavía de orden público aquí en la capital del Valle. Ustedes saben que hace por lo menos unas 4 o 5 horas las autoridades están tratando de contener algunos de los puntos más complicados, especialmente en el oriente y sur de la ciudad.
ciudad, donde varios sujetos, también muchas mujeres, han salido a vandalizar, a robar almacenes, a robar negocios, a generar caos en la ciudad. Pero a esta hora, para saber qué está pasando en este momento, Giovanni, nos encontramos con el secretario de Seguridad y Justicia en la ciudad. Él es Andrés Villamizar. Bienvenido, buenas noches a Red Más Noticias. ¿Cuál es el balance real en este momento? Bueno, obviamente hay unas situaciones complicadas, especialmente en el barrio Valle de Lili y en el barrio Caney, en el sur de la ciudad, que están siendo atendidas y controladas por el Ejército y por el ESMAD. También hay un proceso, y debo decirlo con toda franqueza, de histeria colectiva de la gente, entendible por las novedades que han ocurrido. Sí ha habido algunos hechos preocupantes, sí ha habido algunos casos en los que algunas personas han intentado ingresar a conjuntos residenciales, pero fácilmente el 60 o el 70% de los reportes que estamos recibiendo, al verificarlos, no se confirman. Entonces también hacemos un llamado a la ciudadanía a la calma. Sabemos que no es fácil, pero tenemos más de 1000 hombres del Ejército en los diferentes puntos críticos de la ciudad, más de 5000 hombres de la Policía Metropolitana. Vamos a contener la situación. La alcaldía está articulando todos los esfuerzos logísticos para que la policía y el Ejército contengan la situación, pero un llamado a la calma y por favor a que bajo ningún motivo los ciudadanos se tomen la justicia en sus propias manos ni se pongan a armarse. Está restringido, recuerden, el porte de armas por 48 horas y un llamado a la calma y la tranquilidad, un poco de paciencia y la policía y el Ejército van a retomar el control de la situación. Secretario, fueron más de 20.000 personas las que decidieron marchar pacíficamente, lo hicieron, se fueron a sus viviendas luego de esta jornada. ¿Ustedes tienen un cálculo de más o menos cuántas personas han participado en toda esta jornada de vandalismo, de caos? Y además de eso, háganos un balance de cuáles fueron esas situaciones, daños, robos. Es muy importante entender y explicar que el proceso de la protesta no tuvo nada que ver con el vandalismo. Los 20.000 caleños y caleñas que marcharon lo hicieron en paz y en tranquilidad. No hubo ningún tipo de desmán, ningún tipo de conflicto generado por las marchas de hoy. Se trató de un grupo muy reducido, muy pequeño de vándalos, de desadaptados y de delincuentes, vándalos que hicieron saqueos, que cometieron toda clase de daños contra la ciudad, contra la propiedad pública y privada. Hemos calculado que se trata de no más de 200 o 300 personas, pero en diferentes puntos de la ciudad obviamente generan esta situación de zozobra. Estamos controlando cada punto de la ciudad y vamos a tomar todas las medidas requeridas. Hemos tenido graves daños que todavía no han sido cuantificados. Tenemos cerca de 22 hombres de la policía con heridas, afortunadamente ninguna grave. Y hemos tenido destrucción de señales de tránsito, de cámaras de fotomulta, de cámaras de videovigilancia, de paraderos, de buses del sistema mío, entre otros daños a la propiedad pública y privada. Repito, estamos con el Ejército y con la policía retomando el control de las calles, un llamado a la tranquilidad, a que los ciudadanos estén adentro de sus casas. Recuerden que hay un toque de queda decretado por la alcaldía, no salgan, no se expongan y dejen que la policía del Ejército haga su trabajo. Secretario. Muchas gracias al secretario. Bueno, nosotros lo dejamos en este momento a él atendiendo otra información. Miren, esta es una situación que no se había registrado antes aquí en la ciudad de Cali, por eso hay preocupación y es que precisamente esto fue lo que pasó aquí en la capital del Valle durante este día. A Cali llegaron por lo menos 795 policías más para reforzar la seguridad ante los graves desmanes desencadenados por algunas personas tras la protesta pacífica que protagonizaron más de 20.000 caleños este jueves. No vamos a permitir que la ciudad quede secuestrada por unos pocos vándalos y unos pocos delincuentes. La policía fue gravemente atacada en algunos barrios y en otros tuvo que realizar fuertes operativos para detener las acciones vandálicas. Que les caiga todo el peso de la ley, de manera que a partir de las 7 de la noche ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle porque será detenido. El paro nacional inició de madrugada con bloqueos esporádicos por conductores en el norte de Cali y estudiantes y encapuchados en el sur, donde vandalizaron centros comerciales, estaciones y buses del MIO, dañaron semáforos y cámaras de fotomultas. Las autoridades no pudieron reconocerlos porque estaban con capuchas. La idea es, pues, digamos, mantener también como el orden, ¿cierto? Sin embargo, digamos que eso también es algo que, pues, nosotros no somos tampoco policías ni nada para estar como regulando a compañeros o incluso, pues, gente que también se cubre el rostro para protegerse. El daño en bienes públicos se repitió en el oriente de la ciudad, donde otro grupo de jóvenes dañó otra fotodetección.
No hubo servicio de transporte público y los saqueos y robos se cometieron en más de 15 negocios entre panaderías, almacenes de ropa, compraventas y centros comerciales. Cuando ya terminaba la concentración en el CAN, un conato de pelea entre jóvenes terminó en una desbandada e intervención del SMAT con gases lacrimógenos. La policía pidió apoyo a por lo menos 288 militares, además de la vigilancia aérea que se intensificó. Se levantó el pico y placa para todos los vehículos para que los ciudadanos pudieran moverse por toda la ciudad, que en algunos puntos estuvo bloqueada durante todo el día. Tampoco habrá clases en colegios públicos este viernes 22 de noviembre. El balance de heridos y fallecidos aún no ha sido consolidado, pero de los uniformados con lesiones se cuentan más de 15. Pues Giovanni, lo que les decíamos, una situación que antes no se había vivido en la ciudad, por eso hay susto en este momento aquí en Cali. Este puesto de mando unificado aquí en la Policía Metropolitana, en conjunto con la Policía del Valle, muy seguramente estará instalado durante toda la noche. Se está haciendo monitoreo a través de las cámaras de seguridad y el Halcón sigue haciendo sobrevuelo en varios puntos de Cali. Por lo tanto, se espera entonces que los operativos se sigan realizando durante toda la noche y que de aquí a las 6 de la mañana, cuando rige todavía el toque de queda, pues se haya podido controlar estos focos de situaciones de orden público. Andrea Sarriar, de Más Noticias. Gracias, Andrea, por su trabajo, por su valor, porque usted ha estado desde las 6 de la mañana, ahí como lo decimos, al frente de su cámara reportándonos. Quiero volver e insistir de nuevo en las imágenes de lo que está pasando en el sur de Cali, en el barrio Valle de Lili, donde los habitantes se armaron para evitar que los vándalos ingresaran a sus conjuntos residenciales. El ejército y el SMAT ya se encuentran en la zona para restablecer el control. Esta es la situación, imágenes de ciudadanos armados. Son imágenes de ciudadanos armados en Valle de Lili, cuando ellos sintieron que los vándalos estaban tratando de llegar a sus casas. Escuchen ustedes, ciudadanos que se armaron para defender sus casas. Ya el ejército y la policía han llegado a restablecer el control en esta zona de Cali. Mauricio, delicadísima la situación de lo que está pasando, de lo que pasó en Bogotá, Paula, de lo que ha pasado en Cali, de lo que ha pasado después de una marcha que iba bien, una marcha pacífica, una marcha de la cual lo hablábamos con Paula, pues iban a salir cosas positivas y mire lo que derivó. Y eso impresiona mucho porque es que es en fracción de segundos que la situación cambia y empieza a tornarse completamente violenta y uno no se da cuenta cuándo, Mauricio. Pongamos el contexto, hacía décadas, quizás desde los años 70 del siglo pasado, no había un paro de estas proporciones, de esta magnitud, y con estas acciones vandálicas, pues no recuerdo yo que hubiera habido en el país. Por supuesto que hay que hablar de las dos etapas de este paro, porque como bien lo decían Giovanni y Paula, la primera etapa, que es una etapa eminentemente política, todo paro es político, en algún momento algunos líderes hace unos cuantos días decían este paro es político, pues todo paro es político en la medida en que trata de promover unas ideas de unos grupos de la población para ser escuchados por parte de la dirigencia o por parte del gobierno, pero la etapa pacífica, que fue bastante pacífica, en la mayoría de ciudades del país hasta las 3, 4 de la tarde, no solo fue pacífica, fue masiva. Ustedes ven imágenes cotidianamente en la Plaza de Bolívar, ven imágenes en Medellín, ven imágenes en Cali, en Bucaramanga, ciudades donde incluso nunca se habían presentado marchas de este estilo, se presentaron marchas, se presentó paro igualmente, de distintos tipos de gente con distintos tipos de ideología, con distintos tipos de propósitos. Es muy importante tener presente ese hecho político, porque en unos momentos, cuando hablemos de los actos vandálicos, vamos a hablar de qué salidas tiene el gobierno y cómo debería llegar a esas salidas. Y para llegar a esas salidas, el gobierno no debe ignorar estas marchas masivas que se dieron durante el día y hasta mediados de la tarde, marchas pacíficas, y donde los motivos de protesta, ¿cuáles eran? Los hemos dicho en este noticiero, hemos dicho motivos tutti frutti, motivos variopintos, motivos que van desde la reforma pensional, la reforma laboral, privatizaciones, la holding financiera del Estado, el derecho a la protesta, los recursos de la educación, movimiento campesino, cojan ustedes lo que quieran. Todo tiene un común denominador, protestas contra el gobierno. Y ese detalle no es menor, porque si uno las va a agarrar una por una y dice esta es válida, esta no es válida, esto qué sé yo, la señora de aquí, el señor de allá, no termina agarrando algo que es esencial para leer el momento político del país. La lectura del momento político, ya voy a hablar de lo que están viendo ustedes, horroroso, que también hay que abordarlo en imágenes, pero del momento político es fundamental para el gobierno.
El gobierno tiene menos de 25% de favorabilidad en las encuestas. Al gobierno, el Congreso le ha terminado prácticamente tumbando un ministro. El gobierno ha tenido contradicciones entre sus ministros. Ministra del Trabajo contra ministro de Hacienda contra ministra del Trabajo. Ha tenido contradicciones entre sus funcionarios. El embajador de Colombia en Washington hablando mal del ministro de la Defensa, hablando mal del ex canciller, la actual canciller hablando mal del otro ex canciller. Mejor dicho, el gobierno fragmentado por dentro. Mal en las encuestas, fragmentado por dentro, con muy poca capacidad de reacción y con esta reacción de la gente. No estoy hablando del vandalismo, estoy hablando de lo que pasó hasta las 3 de la tarde. Protestas masivas y pacíficas de la gente con un común denominador, que es el común denominador de ir en contra del gobierno. Si el gobierno no oye eso, yo no sé dónde está oyendo el clima del político del país y el clima de lo que tiene que hacer. Punto y aparte, ahorita vamos a ver qué puede hacer el gobierno. 3, 4 de la tarde arrancan los actos vandálicos. Y el arrancar de los actos vandálicos en distintas ciudades del país incluye por lo menos 3 grupos distintos. Uno, evidentemente fascinerosos, evidentemente bandidos, evidentemente delincuentes. ¿Cómo más le van a decir ustedes, por ejemplo, a los que estaban en la estación de Suba y que estaban robándose las bicicletas de la gente que había ido ahí en la mañana a tratar de llegar a su trabajo, a tratar de ganarse el pan, a tratar de ver que no los boten del trabajo pues por faltar el día del paro, y se les roban las benditas bicicletas? Esos no son ni distingo político, ni que arriba al pueblo, ni que abajo no sé quién, ni que Duque, ni que Uribe, ni nada. Esos son fascinerosos. Grupo número 1. Grupo número 2. Un conjunto de personas que seguramente están buscando, ya sea por contagio de Chile, ya sea por contagio de Ecuador, ya sea por lo que sea, están buscando, mediante ir como patota, tratar de inducir cambios políticos en el país. Y creo yo en ese punto que es muy irresponsable de algunos líderes políticos azuzar ese tipo de actos. La oposición marchó, la mayoría de la oposición marchó en paz, la mayoría de la oposición hizo actos responsables. Pero, por ejemplo, días atrás, de parte de Gustavo Petro, llamar a que las barras bravas del fútbol se unieran hoy a este tipo de manifestación es reconocer que esas barras bravas tienen actitud patotera, actitud de salir de un clásico y destruirlo todo, y decir, salgan, salgan. Y con un tuit que ha emitido el día de hoy también, diciendo, hoy nadie se vuelve para la casa, esto es un paro cívico que sigue durante la noche y sigue mañana. No estoy queriendo decir que él esté diciendo vamos a acabar con todo, pero son actos irresponsables y llamados irresponsables para que gente que está siguiendo de alguna manera algún tipo de luz política y viendo que Chile y que aquí no nos vamos a dejar, que somos mejor que Ecuador y qué sé yo, terminen actuando de esta manera. El tercer grupo, que puede ser como un denominador de los anteriores en los actos vandálicos, es muy preocupante para este país. Ustedes ven que la inmensa mayoría de quienes están cometiendo actos vandálicos están entre los 20 y los 25 años, o entre los 17 y los 25 años. Es la misma generación que duplica la tasa de desempleo del promedio del país. Es la misma generación que está decidiendo no ir más a las universidades. Lo hemos dicho en este noticiero, las universidades están viendo caer sus inscripciones. Es la misma generación que termina ni trabajando ni estudiando, sino haciendo ¿qué? Pues probablemente haciendo esto. Es la misma generación que termina engrosando barras bravas, que termina destruyendo Transmilenios, que termina destruyendo sistemas masivos, que cree que es un derecho tener el sistema masivo y que yo que voy a pagar y yo acabo aquí con todo porque esto no me importa a mí. Uno puede decir una y mil veces, duro con ellos porque están infringiendo la ley, qué sé yo, pero si uno no mira el fenómeno social simultáneamente, se está perdiendo de una transición estructural que puede ser muy costosa para ese país. No estoy de ninguna manera justificando, y mucho menos ni a los fascinerosos ni a los que hacen política por la vía de la violencia. Pasemos a la violencia, pasemos a lo que empezó a pasar a las 3, 4 de la tarde y veamos qué opciones tiene el gobierno en este momento juntando las dos mitades. El gobierno tiene que oír claramente al país político. Tiene que oír claramente a la señora que salió con sus niños esta mañana a protestar, al niño que salió con su perro esta mañana a protestar, al que no sabía por qué protestaba, al que salió con un cartel que decía cualquier cosa. Tiene que oír las marchas multitudinarias. El gobierno tiene que oír las encuestas, la favorabilidad del 23%. El gobierno tiene que entender que la minoría que tiene en el Congreso no le va a permitir seguir avanzando en un gobierno por 3 años o 2 años y medio largos que quedan de gobierno. El gobierno tiene que entender que aquí hay que hacer un viraje político. Y hay dos opciones de viraje político. Uno,
irse hacia la derecha, que es a lo que llaman los vándalos, a lo que llaman los bandidos, a lo que llaman los pillos, mediante este tipo de actitudes. ¿A qué están llamando? Pues a que el Estado se fortalezca, a que salga el ESMAD, a que salga la fuerza. Si el gobierno se deja guiar por esa tentación, se va a profundizar la polarización y vamos a tener por lo menos 2 años más de esto que están viendo ustedes allí. 2 años más de un gobierno ineficaz en el Congreso, de un gobierno mal en las encuestas, de un gobierno yéndose hacia la mano más dura y la gente en la calle protestándole. Así no se hace país, de ninguna de las dos maneras. O tiene la opción el gobierno de voltearse para el otro lado. ¿Qué? ¿Salir corriendo y caerle en los brazos a los congresistas que le dijeron hagamos un pacto político? De pronto no, pero de pronto algo parecido. El gobierno tiene que tener capacidad de reacción en lo político. No puede ser que se la juegue todas las cartas simultáneamente durante un partido que dura 4, durante una partida de cartas que dura 4 años. Tiene que cambiar de juego, tiene que ver cómo mueve las cosas para un lado o para otro. Y el país también tiene mucho que hacer aquí. Nosotros, los que estamos hartos de que pasen estas cosas y estamos hartos de que no funcionen las políticas y estamos hartos del vandalismo y que queremos que no seamos lo de Chile, no porque yo diga que hay que mantener el gobierno de Chile y que Piñera, no. Lo que quiero decir es que hay muchas ganancias adquiridas hasta este momento que no se pueden perder. En este país, en los últimos 12 años, han salido de la pobreza 12 millones de personas han salido de la pobreza. 6 millones de personas han subido a la clase media. Eso es lo que transformó este país en los últimos 12 años. Y vamos a decir, no, que tan chévere ser como Chile y agarrar y destruirlo absolutamente todo. Me parece que es de una torpeza infinita y de una miopía infinita. La sociedad civil, los que no estamos en uno ni en otro lado de la polarización, los que no estamos en uno ni en otro lado de esa pugna que están viendo ustedes en este momento en la pantalla, tenemos un rol político que jugar. Hay que ver qué es lo que terminamos haciendo, por lo menos derrotando la polarización, por lo menos evitando que esto sea una cosa de barras bravas contra el ESMAD o del ESMAD contra las barras bravas, y por lo menos contribuyendo a que nuestros dirigentes, que han mostrado estar muy por debajo de las necesidades del país, se pellizquen y agarren para donde debe ser. Creo que en esto la sociedad tiene también un rol que jugar, tiene que hacer autocrítica, tiene que agarrar toda esa energía que sacaron hoy en las calles hasta las 3 de la tarde y convertirla en algo que nos lleve un poco más allá. Y preguntarnos también, no es menor lo que voy a decir, por esa generación de menos de 25 o 24 años que está en un momento en que puede convertirse en cualquier cosa, como de hecho se está convirtiendo en las imágenes que ustedes están viendo. Mucha atención, tenemos noticia de última hora. Transmilenio acaba de anunciar lo siguiente: por no contar con las condiciones de seguridad e infraestructura habilitada de estaciones, a la hora Transmilenio hace el cierre de la operación troncal y del cable del sistema. Repito, Transmilenio hace el cierre de la operación troncal y del cable del sistema a partir de este momento. El componente zonal continúa prestando el servicio en la medida que se pueda contar con las condiciones de seguridad para usuarios y colaboradores. Transmilenio acaba de suspender las operaciones en Bogotá debido a estas graves situaciones de orden público. Estas son imágenes de lo que sigue pasando en Suba, en Bogotá. Los manifestantes, los vándalos siguen enfrentándose a la policía, siguen los gases lacrimógenos en esa zona. Se ha reforzado la seguridad en la plaza de Bolívar, ha salido el ejército y la policía sigue enfrentándose en Suba a los manifestantes. Pero las imágenes que van a ver a continuación son aún más preocupantes, Paula, Mauricio, en instantes. Miren lo que está pasando en Cali. Miren esto. Esto está pasando en Cali, en el barrio Valle de Lili. La gente se está armando y está saliendo a enfrentar a los vándalos. Gravísima la situación en Cali. Son videos que están enviando distintas personas de lo que está pasando en Cali. Ya veíamos en un primer momento varias personas que habían salido armadas a defender sus casas. Gravísima la situación. Ahí llega la policía, ahí llega afortunadamente la policía, llegan las autoridades a controlar. No son los civiles los que tienen que enfrentar esta situación, no son los civiles, son las autoridades quienes tienen que enfrentar esta situación. Y estas son imágenes en Bogotá, es lo que está pasando en Suba. Todavía se mantiene el enfrentamiento entre manifestantes y la fuerza pública. Ya en la Plaza Bolívar
digamos que ha bajado un poco la temperatura de la violencia. Sin embargo, en Suba no cesa. El alcalde mayor ha dicho que no va a decretar en Bogotá el estado de toque de queda. Otras imágenes de lo que está pasando en los conjuntos de Cali. Dios mío, ¿qué pasó? ¡Fue puta! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, marica? ¡Mi papá! ¡Llámese a la policía! ¡Ya me Bueno, eso es lo que está pasando, algunas imágenes de lo que está pasando en Cali, donde algunas personas han optado por tratar de defenderse, pero ya hacemos el llamado desde el noticiero, desde Red Más Noticias, no son los civiles los que tienen que enfrentar estos casos, es la policía la que tiene que enfrentar este tipo de situaciones. Y esto es en Bogotá, esto es lo que está pasando en Bogotá en este momento. Fíjense ustedes, son imágenes en directo de Red Más Noticias, enfrentando a los manifestantes, la policía. Bastante delicada y tensa la situación en Bogotá. Ese era el primer video que veíamos en un primer instante, cuando justamente estábamos hablando con el secretario de Seguridad de Cali. Se ve a las personas armadas en Cali, defendiendo lo que ellos consideran es una agresión por parte de algunos vándalos, una actitud absolutamente reprochable porque no le corresponde a los civiles, le corresponde es a la Policía Nacional y al Ejército, que ya han llegado a esos lugares, ya han llegado a las casas a brindar la seguridad. Mauricio, muy grave esta situación que está pasando en Cali. Gravísimo. Además, yo creo que Paula daba en el clavo en una cosa sobre estos fenómenos sociales, es que uno de repente, esto no va por capítulos, esto es un continuo en el que las cosas se salen de control o se salen de madre en cualquier instante. Y de los distintos fenómenos que son más difíciles de manejar es cuando la gente empieza a recurrir a la justicia por mano propia y a las armas que tiene guardadas. Por supuesto que uno dirá, bueno, un señor que está con su esposa y sus hijos y ve que unos tipos se le vienen a metérsele, ¿qué es lo que va a hacer? Hay que tener cabeza fría, hay que tener cabeza fría. Si aquí todo el mundo se empieza a armar en este momento o ya tiene sus armas en las manos y empieza a tratar de que calmar las cosas por su cuenta, esto es absolutamente un polvorín. Nosotros confiamos que llegue la noche con su calma, que llegue la noche, ojalá cayera un aguacero monumental en todo el país para calmar los ánimos. Creo que no va a ser así, lamentablemente, lo del aguacero. Por lo tanto, esperemos que las autoridades tengan la lucidez, Giovanni, para tratar de controlar las cosas sin generar mucha más presión sobre la población. Decía el secretario de Seguridad de Cali, el señor Andrés Villamizar, que ya estaban en eso, la policía y también los militares controlando la situación. Entre tanto, mientras pues los ánimos se caldean de esta forma de verdad tan aterradora y se hace el llamado a la calma desde aquí a lo que está pasando en Cali, sigue la gente reportando cómo crece el cacerolazo. Mire, por ejemplo, llega desde el barrio Villas de Granada, en la localidad de Engativá, un video mostrando el cacerolazo. Desde la localidad de Usaquén, desde el sector Bochica, en la calle 80, se suma en Bogotá grandes lugares y grandes zonas a este cacerolazo que también se ha convocado como forma de protesta. Y le quiero decir que en este momento el cacerolazo es tendencia número 1. Tendencia número 1, Mauricio. Miren lo que está pasando. Este es el cacerolazo. Esto es lo que está pasando. Escuchen. Cacerolazo a nivel nacional, lo que está pasando en este momento. Escuchemos lo que está pasando. Mientras que le pido a mis compañeros de producción que me dejen ese cacerolazo en una cajita en reel. ¿Este cacerolazo para dónde va, Mauricio? ¿Es un respaldo, es una forma de protestar contra lo que ha sucedido hoy? ¿Es una forma de protestar contra el gobierno? Giovanni, el cacerolazo en Bogotá por lo menos se fue convocando por redes sociales y la convocatoria en redes sociales era ambigua. Había convocatoria de cacerolazo contra el gobierno, había convocatoria de cacerolazo contra el vandalismo, contra los que estaban destruyendo estaciones de Transmilenio, etcétera, etcétera. A juzgar por esos mensajes de convocatoria, lo que estamos viendo no tiene un sentido político único, no tiene una dirección única, no es claro, pero ¿no? sí tiene un común denominador. Es gente que ha optado
por algo tan inocente, algo que incluso es tan doméstico como una cacerola y una cuchara de palo, en lugar de irse a destruir estaciones, de irse a destruir el patrimonio público, de irse a robarle a la demás gente de manera absolutamente infame en centros residenciales o en las estaciones de Transmilenio, donde ustedes quieran. Este cacerolazo tiene una connotación de protesta pacífica, pero de protesta enérgica, cuando mucha gente estaba pensando, eso la gente se va a dormir y ya mañana es otro cuento. Pues no se han ido a dormir, están haciendo cacerolazo y yo insisto, quienes se sientan, tengan que sentirse aludidos por la situación política del país en este momento, más vale que se sientan profundamente aludidos, porque esto no da mucha espera para hacer virajes, para hacer pactos, para hacer acuerdos, en los que además los políticos que tenemos están tan desprestigiados que buena parte de la población va a sentir que no está representada por esos pactos, lamentablemente. Entonces vamos a ver a dónde para. El cacerolazo, tendencia número 1 en Colombia, como decía Giovanni, pero tendencia número 9 en el mundo. Hablan en este momento en las redes sociales de Colombia por cuenta de este cacerolazo. Pero la situación es delicada, hay un cacerolazo en la Plaza de Bolívar, ya el ejército ha salido, los mostrábamos las imágenes hace un instante en la Plaza de Bolívar, el ejército había salido a tratar de tomar el control. En Suba siguen los disturbios, en Cali algunos ciudadanos, muy mal lo que están haciendo, han salido con armas a tratar de enfrentar a lo que ellos consideran unos vándalos. Afortunadamente ya llegó la policía a tratar de recomponer la situación en ese lugar. Pero en la marcha de hoy también hubo unas cosas positivas, Paula, y tiene que ver con lo que pasó en Medellín, porque en Medellín, a pesar de todo, las marchas se dieron bien, se dieron tranquilas. Sí, tiene usted razón, no todo fue malo y no todo es negativo. Hay que hablar de Barranquilla, que también se portaron muy bien y fue una marcha pacífica, esto parecía un carnaval, pero también la capital antioqueña pues presentó sus marchas multitudinarias desde las 6 de la mañana. En esa ciudad, a diferencia de lo que ocurrió en otros lugares, pues los manifestantes al final de la tarde terminaron en completa tranquilidad. El Parque de las Luces fue el escenario de encuentro de todos los marchantes. Hasta aquí llegaron hinchas de fútbol, estudiantes, centrales obreras y maestros. Madre e hija vinieron a la marcha para levantar su voz de protesta. Protestar también por la falta de compromiso del gobierno para que no maten los líderes sociales, para que los cuiden, para que los protejan. Por el clima, no al fracking. Precisamente todas estas masas que se están concentrando están mostrando ya que se puede lograr un cambio y es importante que también nos apoyen desde los papás, los adultos. La avenida Oriental, una de las arterias viales más importantes de la ciudad, dejó ver la magnitud de la multitud. Hay muchas razones para marchar, hay razones ambientales, hay razones políticas, el gobierno no hace nada bien y creo que esta muestra grande de inconformidad es la que necesitaba para por lo menos empezar a darse cuenta de lo que está pasando. Durante el recorrido, un grupo de marchantes pintó la fachada de un centro comercial. Sin embargo, otros jóvenes salieron a la defensa y limpiaron el grafiti. También cuando la marcha llegó al Parque de los Deseos, los estudiantes entregaron a la policía a unos manifestantes que portaban armas blancas y de esta manera evitaron que se iniciara la violencia. Y otra marcha que resultó bien, que fue pacífica, fue la de Barranquilla, que terminó también en expresiones culturales positivas dentro del espíritu democrático de una movilización. Barranquilla dio ejemplo de civismo y buen comportamiento con las personas que salieron a las calles desde bien temprano a protestar por algunas reformas del gobierno Duque. En las 5 marchas no se presentó ninguna alteración de orden público. Desde el puesto de mando unificado, las autoridades estuvieron al pendiente de cada minuto de lo que ocurría en las calles de esta ciudad. El gobernador del Atlántico entregó un parte de tranquilidad. Todo ocurrió dentro de la mayor normalidad. Se había hecho todo un operativo de acompañamiento a las 3-4 marchas que ocurrieron especialmente en el área metropolitana de Barranquilla, y todas concurrieron y llegaron por la Olaya Herrera hasta el Paseo Bolívar. Las más de 14.000 personas que salieron a marchar cumplieron con las consignas establecidas de 0 grafitis y ningún acto vandálico. Los contadores públicos, los trabajadores de la rama judicial, los conductores de las camionetas Dacia y los sindicalistas salieron a las calles desde las 5 marchas organizadas en la ciudad. Todas llegaron al Paseo Bolívar. La policía ejerció mayor control desde el aire a la protesta en donde participaron los estudiantes de la Universidad del Atlántico. El alcalde Char elogió el buen comportamiento de los manifestantes en esta ciudad. Yo creo que han honrado su palabra y su compromiso
los líderes y promotores de estas marchas, así como también las autoridades han cumplido el compromiso de brindar un plan de acompañamiento. A propósito del buen comportamiento, en este video que circula en redes sociales se ve a estos jóvenes que dieron ejemplo de civismo al limpiar los vidrios de un restaurante en la ciudad que fueron pintados por unos manifestantes. Volvemos con la imagen que a esta hora es noticia. Nos están llegando videos de diferentes partes del país de este cacerolazo. En distintas partes de Colombia, en Bogotá, en Cali, en Medellín, un cacerolazo, lo que está pasando en este momento en Colombia. Esa es la situación, es la tendencia número 1 en Colombia, es la tendencia número 9 en el mundo, lo decía Paula, es la situación muy delicada, lo que ha pasado hoy en Colombia. Una marcha, actos violentos y termina con cacerolazo. Hasta aquí esta emisión de Red Más Noticias, este difícil día de paro. Nos vemos mañana a las 6 en punto de la mañana en Red Más Conexión con el desarrollo de esta tensa situación de orden público y social que se registra en varias ciudades de nuestro país. Hasta mañana.